Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de arquitectura lanzaroteña, arquitectura tradicional. Nos vamos a basar en algunos de estos grabados realizados por Santiago Alemán, el gran Santiago Alemán, y vamos a tener hoy la suerte de contar con Luis Díaz Feria, un arquitecto que también tiene sus cosas bien claras sobre lo que es el patrimonio, y nos va a hablar un poco de lo que es Lanzarote, de cuestiones que tenemos verdaderas joyas y que casi no hemos ni sabido guardarlas. Vamos a hablar de estos gráficos, enseñaremos y él nos hará unos análisis y después hablaremos un poco de cómo está el patrimonio en Lanzarote. Sin más dilación pasamos a hablar con Luis Díaz Feria. ¿Cómo estás, Luis? Pues muy bien, buenos días. ¿Todo bien? Sí, bien. Todo bien. Vale, pues entonces, no me he equivocado, ¿no? Fue presentado ayer, me decías, sí. ¿Verdad? Estos grabados cuentan porque son creo que 6 grabados que forman parte dentro de una estructura de toda Canarias, me decías. Correcto, es un proyecto editorial de ediciones remotas que llevan trabajando con Santiago Alemán ya bastante tiempo, editaron un libro, y ahora se plantean hacer para cada isla, incluyendo La Graciosa, o sea, 8 carpetas que cada una contiene 6 grabados de Santiago Alemán, a todo color, muy bonitos y muy bien hechos, y un pequeño texto, un folletito, que es ese que tienes ahí. Ajá. Y cada isla, pues o bien un historiador o bien un arquitecto más o menos interesado en ese tipo de cosas, ajá, le hace la introducción. A mí pues me invitaron a preparar la introducción de Lanzarote y con mucho gusto he participado en ella, ¿no? Y ayer se presentó la isla de Lanzarote en la Sociedad de Democracia. La semana que viene se presentará la isla de La Graciosa, en La Graciosa y con un texto de Armin Arteta. Y después faltan, creo recordar, que faltan El Hierro, La Palma y Gran Canaria, que están en máquinas, digamos. Sí. Vale, pues creo que tenemos algunos de los gráficos y si quieres, algunos de los grabados, sí. Y si quieres vamos un poco analizando porque según vayan saliendo, lo que sí vienes un poco a decir, me comentabas tú antes, es que incluso ya algunas de estas fueron hechas hace ya un tiempo y ya ni existen, ¿no? O sea, que es un poco... Efectivamente, sí, sí. Santiago lleva toda su vida dibujando porque, ha sido catedrático de dibujo artístico de la Escuela de Arte de Arrecife, de la Escuela Pancho Lasso, pero aparte de eso, él es pintor y sobre todo es dibujante e ilustrador a mi juicio, porque tiene un ojo clínico y crítico muy bueno, además de una excelente mano. Y hay algunas cosas que él las ha dibujado y las ha visto desaparecer, claro, las hemos visto todos desaparecer en estos últimos, que diría yo, pues 20 años o 25 años. Por ejemplo, este molinos, efectivamente. Ese molino que hace una estructura parece casi más manchego que canario. Correcto, este es de Fuerteventura, este que está ahora en la imagen. ¿Sí? Y efectivamente tiene una traza muy manchega, sí. Sí, verdad. Contaba ayer Santiago en la presentación que en Fuerteventura han restaurado 44 molinos. Lo planteaba como diciendo, hombre, si en Fuerteventura han podido hacer, ¿qué nos pasa a nosotros en Lanzarote que no podemos hacerlo, ¿no? Claro. Y lo comparaba, esos 44 molinos, o eran 44, eran 42, en fin, un número muy así, con otro número equivalente, 44 pongamos también, que son todos los molinos de La Mancha. Es decir, La Mancha, región de los molinos por excelencia, tiene los mismos molinos que los que están ya restaurados en Fuerteventura. ¿Ah, sí? Y Fuerteventura tiene 2 veces más, 100 y pico molinos pendientes todavía de restaurar. Y en Lanzarote, pues no sé si tenemos un inventario muy claro, trabajos se han hecho sobre los molinos muy bonitos, el de Barreto, José María Barreto, por ejemplo, y alguno más. Pero bueno, ahora creo que empieza a haber inversión, ¿verdad?, para arreglar algún que otro molino, sí. Sí, ¿no? La verdad que sí. Bueno, pues vamos a seguir viendo algunos de otros gráficos. Estos entiendo que también siguen sin ser de Lanzarote. Eso es Gran Canaria. Sí, porque aquí ya también es una estructura, también por ejemplo la teja y todas esas cosas, la arquitectura tradicional lanzaroteña la desechó por algo, por las condiciones a lo mejor climatológicas. ¿O? No, porque no había. Ni había. Lanzarote es una arquitectura del desierto, es pobrísima. Es decir, es posiblemente pues, de esas arquitecturas de las regiones más pobres no puede haber, ¿no? Quizá con el sureste de la península y algo así, no hay nada más pobre. Y aquí no había fuego, es decir, entre las cosas que hay que tener es unos cuantos leños para encender un fuego y hacer una teja, hacer cualquier cosa que sea de barro cocido. Claro. Así que aquí el barro se ha hecho cocido al sol, simplemente amasado y esperado que se amasaba con paja, como todo el mundo sabe, se reforzaba con un poco de piedra, con eso se hacían unos muros bastante gruesos y casas que no podían ser muy altas necesariamente, y el sol era el horno de cocción, o ha sido siempre el horno de cocción. Hay que señalar que hoy sigue siendo el sol el horno de cocción de los bloques, quiere decir que
A veces pensamos que hemos perdido cualquier tipo de conexión con el pasado sostenible y demás, y es cierto, pero no es tan extremo como podríamos pensar, ¿no? Ya. Luego también en las estructuras de arquitectónicas, por ejemplo, esta es la graciosa, Sí, la ¿verdad? graciosa, sí. La graciosa, que tiene más similitudes con Lanzarote que Gran Canaria, por ejemplo. Sorprende también, por ejemplo, falta de ventanas, ¿no? O ventanas muy pequeñas. Sí. ¿Eso tiene algún sentido? Bueno, es arquitectura de pobres. Es decir, las ventanas no se hacen más grandes porque a veces se intenta apoyar solo en una justificación de tipo técnico-climático, ¿no? Pues es que como hay tanto sol hay que buscar la sombra y tal. Bueno, y es verdad, es ayuda, pero se harían más grandes las ventanas y las puertas si hubiesen tenido más dinero, porque climas equivalentes con la misma problemática, pues hombre, tampoco se hacían tan pequeñas todas las cosas, ¿no? ¿Por qué costaba más hacer una ventana? Claro, las ventanas hay que ponerles madera, hay que ponerles carpintería. Aquí carpintería llegaba muy poca madera, prácticamente la necesaria para la reparación de barcos y demás, que la flota sí que fue siempre de importancia en Lanzarote, y había que buscarse la vida en las partidas de madera que llegaban para los barcos, conseguir la de la construcción. Cuando se hacía la iglesia de San Ginés o alguna cosa importante, ahí no había problema. Incluso la cal se importaba de otra isla o de cualquier sitio, con tal de que fuese de una calidad buena, excelente. ¿Pagaba la iglesia? Bueno, sí, claro, quien tenía pagara, dinero. Alguien lo pagaba. Se buscaba la mejor madera, Sí, la de tea, es sí. tradicional, o sea, buen pino, muy buen pino. Y en cambio lo que hay aquí pues es el pino más corrientucho, el que venía para cualquier cosa, aprovechado de cualquier manera. Viendo esta imagen de la graciosa, se entiende que, es decir, dentro de la graciosa y Lanzarote, ¿qué características distintas tenemos, si las hay? ¿Hay diferencias o es una reproducción? O sea, la graciosa casi reproduce una zona costera lanzaroteña. Yo diría que no hay diferencias. En Lanzarote se pueden encontrar como, digamos, dos pequeñas diferencias que en el fondo son la misma tipología, la misma manera de proceder, que es la arquitectura culta, la que está trazada, teguise, en fin, lo que tiene un dibujo, digamos, antes de hacerse, y la arquitectura de los pueblos de Lanzarote, de la isla de Lanzarote, es esta misma. O sea, esta foto puede ser La Tiñosa, Punta Mujeres, sí. tal, antes, El Golfo, puede ser, el Golfo, cualquier sitio antes de que empezásemos a ponerle aluminio, ¿no? Sí, la verdad que sí. No, porque la verdad que en este sentido la graciosa, por ejemplo, no sé si el carácter ese del pescador tiene una utilidad también, a lo mejor, no sé si... Porque otra cosa, y ya termino con la graciosa, Caleta de Sebo y Pedro Barba, no sé si tú lo sabes, ¿no? ¿Por qué tienen, qué estética más distinta? Caleta de Sebo, Pedro Barba fue más tarde, es como con más dinero, porque parece una estética casi vicenca o... Pues Pedro Barba estaba prácticamente abandonado. Ajá. Pues tuvo, no sé si la suerte o cómo llamarlo, de que lo comprase, porque eran 7 o 8 casas o algo por el estilo, pues gente con con capital disponible para revisar aquello y para rehacerlo, y entonces se hizo una rehabilitación pues muy lujosa. Yo diría que excesivamente lujosa. Sí, que no acorde al sitio ni... Para el carácter del pueblo, pero bueno, en todo caso el pueblo está vivo y tiene ese mínimo uso, pues gracias a esa rehabilitación, ¿no? Claro. Bueno, ahora sí estamos viendo, yo creo que esa es la villa, ¿no? Esto es Teguise, sí. Sí, la villa de Teguise, que también... Teguise sí puede ser como un reducto donde se podría grabar una película de hace tiempo, ¿no? Sí. ¿Es quizá donde mejor guardado está el patrimonio? Sí, efectivamente. Sí, ¿no? Y además hay un patrimonio que no es solamente una casita, sino que el suelo, el contexto, las esquinas que se abren para formar una plaza, un montón de pequeñas plazuelas, algún que otro árbol que hay por ahí, en fin, sí, tiene no solamente muchas casas conservadas de mucho interés, sino también tiene espacios, tiene calles, tiene un carácter en general. Y era como, también se nota más un poquito más de dinero que el resto del pueblo. Efectivamente, ahí se estableció la pequeña nobleza que se envió aquí a administrar la isla, nobleza, clero, etcétera, ¿no? Los militares, todo el poderío habitual, ¿no? Y Arrecife era el puerto. Y el puerto siempre fue el puerto, ¿no? Es aquello para allá que huele un poco mal y se va a lo mínimo imprescindible, ¿no? No, la verdad que sí. Bueno, por ejemplo, todo el entorno ahora, gente que ha venido a vivir hace poco, el charco, yo pequeño recuerdo el charco, y los mayores el charco, aquello se tiraba todo, el agua embarrada aquella. Sí. Eso que también luego... Porque por otro lado, y luego si quieres hablaremos, ¿no? Se ha protegido ahora unas cosas que a lo mejor casi no eran ni para proteger, no sé si... Puede ser ya también el criterio de qué proteger y qué hacer con la protección, porque la protección es un primer paso, bueno,
que no es nada, es pues me guardo esto para ver qué hago con ello, perdón, ¿no? Se me rompió una vasija, me guardo los trozos a ver qué hago, ¿no? Sí. Y así, pues si uno tiene al cabo de 300 años, aquello pues no sabes, no te acuerdas ni cómo hay que hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, no sé si tenemos alguna más de las que no hemos visto, hemos ido comentando. Esta es de la villa, esto también... Esto es Fuerteventura. Eso es Fuerteventura. Esto es Pájara. Pero y luego, por ejemplo, Fuerteventura, ¿por qué tenían ellos tejas? Porque volvemos a lo mismo, es decir, ellos tienen unas condiciones desérticas sin las nuestras y luego de repente tienen ellos otro tipo de... Sí, pues bueno, no estoy muy seguro, porque Fuerteventura no controlo del todo. Pero bueno, eso sería que lo trajeron de fuera. Hay una cosa que han tenido siempre en Fuerteventura que es agua. Agua salobre, pero hay pozos. Y esa cosa extrema no sé si les permitía, o bien la traían de alguna parte. Hay muchos rasgos comunes en la arquitectura de Fuerteventura con la de Lanzarote, sí, ¿no? Pero sí es verdad que la teja está bastante presente. Sí. Otra cosa entre Lanzarote y Fuerteventura, esto ya a modo filosófico, por decirlo de una manera. Por ejemplo, yo creo, y también a lo mejor es amor propio, muchas veces somos críticos con nosotros mismos, pero otras veces nos defendemos un poco, o defendemos lo nuestro, por ejemplo, y que me perdone algún majorero, pero la estética de Lanzarote tiene como parece una armonía mayor. Fuerteventura parece que no tiene un criterio propio. No sé si eso se puede deber a algo, o se hizo algo aquí, en este caso, mejor, o las condiciones, no sé si económicas, sociales, pudo determinar eso. Sí, hablamos de la parte urbanizada de la isla, digamos. Sí, de los pueblos, Sí. Tú vas a Mosaga y es Mosaga, y Mosaga puede ser como, no sé, como dices tú, un pueblo de interior, pero tú vas a Triquibijate y luego vas a Tiscamanita y no tienen que ver, y de repente es una casa media beige y otra... No hay uno, sobre todo en el color no hay homogeneidad también, no sé si tú tienes algún punto de vista... Hombre, Lanzarote ha disfrutado de un aspecto muy interesante, que es ese vector que se llama César Manrique, que desde un primer momento, antes de que aquí hubiese ningún hotel, ya, bueno, junto con los políticos en aquel momento de la isla, supieron adivinar que había una orientación turística, ¿no? Y hay que recordar que César todo lo que hizo lo hacía bajo el punto de vista de hacer algo turístico. Después él era un artista, digamos, y lo que salía pues tiene además una entidad artística y espacial de primer orden, pero vamos a convertir la isla en un punto atractivo para atraer turistas, porque aquí pues, somos pobres y es una manera que habrá de vivir de ello, ¿no? Yeah. Entonces, eso desde el primer momento empezaron a arreglar una cueva, o sea, que hay que comprender también lo que estamos haciendo, ¿no? Arreglar una cueva cuando aquí no había ningún hotel. Y entonces empezaban por crear el atractivo para que después, cuando viniese la gente... Ahora realmente procedemos al revés, o sea, construimos un hotel en la nada, no hablo de Fuerteventura, ahora hablo de cualquier costa española o algo así, no sé, el Algarrobico, ¿no? En mitad de la nada del Cabo de Gata construimos un hotel y todavía no hay manera de, bueno, todavía, ojalá no lo haya nunca porque tampoco hace falta construir en todas partes, no hay nada, es decir, el hotel por sí mismo, porque es una operación solamente especulativa privada. Falta esa otra parte que podríamos llamar la especulativa pública de generar unos caminos del agua, generar un Timanfaya visitable. Timanfaya, pues la gente de aquí pues ya íbamos todos de excursión por libre, hasta que llegó un momento que allí, pero hombre, había demasiada gente yendo. No era ese el problema. Es decir, aquí hay una oportunidad de generar un sitio que la gente pueda venir en avión de turista y venga aquí sin necesidad de armarse con un lío de hacerse un picnic y de andar y buscar el sitio por sí mismo, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Que como dices tú, ¿no? Que César también supo ver y fue el conducto en lo que a lo mejor podrían haberse mutado los pueblos, aunque ya había una estética, ¿no? Ya no sé si lanzaroteña, por decirlo de una manera. Bueno, vamos viendo otros temas. Por ejemplo, el patrimonio actual, entramos ya a empezar a hablar de cuestiones ya más de peso. Sí. ¿Cómo lo ves tú, una valoración de cómo ves tú que, en el sentido de que se hace para proteger? ¿Qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal? Sí. Bueno, habría que ir un poco a las raíces, ¿no? Porque parece que el patrimonio es una cosa aparte de los demás problemas de la ciudad o del paisaje, y que se podrían tratar aparte, se podrían tratar, aislarlos de su contexto y darle un tratamiento como, digamos, de anticuario, ¿no? Lo aparto y lo tengo ahí en unas vitrinas y tal. Y no es así, vamos, yo creo que no es así, pero además las ciudades y los campos y los paisajes que han conseguido poner y mantener su patrimonio es porque lo consideran una pieza más a integrar en lo que quiera que sea que quieren hacer con su ciudad.
hablemos de Arrecife, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que está siempre atrás y adelante, a ver cómo se hace. En la medida en que hay ideas, serán mejores o serán peores, pero hay ideas para todo, qué hacer con la vivienda, qué hacer con los institutos, qué hacer con los hoteles, con las playas, con las calles, con tal. Y ahora, ¿qué hacer con el patrimonio? Nada. Nada, quiero decir que hoy por hoy no hay ninguna idea de qué hacer con aquello, ¿no? Entonces, conservarlo, bueno, conservarlo es una primera acción, que es guardar un bien para hacer algo después. Si eso, en un plazo prudente, hay que buscar inversiones, hay que buscar ideas, de acuerdo, pero si pasan 50 años y no se ha hecho nada con aquello, es que la estrategia no es solamente una estrategia política, es también una estrategia técnica, es decir, la falta de implicación con aquello, la falta de amor hacia aquello, la falta de ganas de que el patrimonio forma parte de la vida de la ciudad, pues es muy notable. Y entonces, digamos, de una manera colectiva estamos conformes con que el patrimonio forme parte de la muerte de la ciudad. O sea, es un cementerio, el patrimonio de cara a la vida urbana y a una cierta, digamos, metáfora de la ciudad, pues es el cementerio de la ciudad. Pero es también el cementerio en los campos, porque el patrimonio cabe extender también a los paisajes, especialmente en Lanzarote, que todo el paisaje está muy antropizado, es decir, muy trabajado por el hombre, con un acierto también grandísimo, ¿no? Y bellísimo el resultado. Pues eso, en la medida que también las cosas que ya no tienen una utilidad porque el proceso agrícola o lo que sea ha cambiado de manera de ser, si simplemente se apartan y se dejan eso como ahora es un cementerio de aquellas piedras que fueron a aquella casa, pues se convierte en un cementerio. Entonces el casco histórico de Arrecife es un cementerio de piedras y casas, no forma parte de la vida de la ciudad, no tiene nada que ver, no hay ninguna... O sea, tú lo que vienes a decir es que, por ejemplo, conservar y proteger está bien, pero tiene que tener como una utilidad, o sea, que a la hora que se proteja ya se tiene que saber qué se quiere hacer con eso. Correcto, sí, correcto. Es decir, las cosas o se integran en la vida, podríamos hacer una comparación con las cosas personales, ¿no? Tenemos una pluma estilográfica maravillosa que nos regalaron hace 30 años con motivo de no sé qué historia y tal, o esa pluma la incorporamos a nuestro quehacer diario porque hacemos algún tipo tomamos algún tipo de hábito de utilizarla, aunque sea tal, o si no, se seca, se estropea, el mecanismo no funciona y termina siendo todo lo más en una vitrina, una pluma que ponemos allí junto a otras 4 que nos regalaron. Bien, valga esto para cualquier otro objeto también, ¿no? Sí, que la utilidad es lo que hace que se mantenga, ¿no? Claro, y la utilidad, la conservación, bueno, después, ¿qué hacer con las cosas? Pues no sé, hay un aljibe espléndido, me parece que son 2, para ser exactos, en el muelle comercial, en el muelle viejo, ¿no? El muelle viejo, sí. Bueno, pues seguramente no estén en el sitio apropiado ni sean apropiados para guardar agua hoy, porque se haga de otra manera y sea más interesante desde todos los puntos de vista. Así que descartemos que vamos a guardar agua. Muy bien. ¿Y qué hacemos con ello? Y hace falta estimular ese tipo de pensamiento, que intervengan, pues no sé, empresas, personas, etcétera. Es decir, ¿qué haría usted con ese aljibe, ¿no? Que es la pregunta, ¿qué haría usted con esa estilográfica? Entonces, una posibilidad es simplemente exhibirlo. Y otra posibilidad es ponerle algo dentro. Vamos a decir, pues el castillo de San Gabriel que está al lado, por lo menos tiene algo dentro. Será más feliz o menos, más acertada la idea, pero incluso a la hora de cuidarlo, de rehabilitarlo y de barrerlo todas las mañanas, se sabe por qué y para qué se está haciendo, la manera de iluminarlo, etcétera, etcétera. Vale, vamos a ir, por ejemplo, que el otro día, bueno, en este caso es Miguel Cabrera, él es, bueno, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote. Él tiene también sus tiendas, por eso es comerciante, y alguna de ellas, un edificio, pues está protegido. Sí. Y entonces él decía que no puede hacer nada y él quería decir, dígame qué puedo hacer, sí, cómo puedo hacerlo, pero él se encontró una barrera y está aburrido y al final son inmuebles que se le están, claro, pues lo que estás diciendo no tiene utilidad. Por ahí también puede ser eso, es decir, si alguien, dejar que presenten, antes de que se le proteja, que en una cosa privada, porque estás hablando de cosas de aljibes, sí, y tal, pero una cosa privada, ¿qué se podría hacer? ¿Qué puede, por ejemplo, en este caso, un edificio antiguo, qué se puede hacer? Me explico, por ejemplo, hay algunas cosas que es la fachada, ¿qué se puede dejar hacer a ese propietario privado que lo que quiere es hacer cosas? También una utilidad económica, lógicamente. Bien, pues yo creo que se pueden planificar diferentes estrategias. Creo que merecería la pena, ahora mismo están catalogados en Arrecife, por ejemplo, 60 edificios. Como tal catálogo, si el catálogo no fuese una especie de arma arrojadiza, yo pondría 100 más, tranquilamente, incluyendo también arquitectura más
más reciente. Ahora no los pondría nunca si no va encaminado a una estrategia para aportar vida a la ciudad, es decir, para hacer cosas, ¿no? Un plan no puede ser la manera de no hacer cosas, un plan de lo que sea tiene que ser, un plan de vivienda no puede ser la manera de no hacer viviendas, ¿no? Un plan de vivienda, imaginemos que dice, no puede usted tener una vivienda si no tiene usted no sé qué, si no la avala no sé cuánto, tal, y dice, ¿qué plan es este? Dígame usted cómo sí puedo tener una vivienda, pues esto es un poco lo mismo. Entonces, dice Santiago Alemán, y está recogido en el texto que yo introduje, que echa de menos de los poderes públicos que no hayan financiado con planes concretos, ¿no?, el mantenimiento del patrimonio. Entonces, cuando la ciudad decide, por ejemplo, que un edificio es de tal categoría, pongamos el Palacio Spínola, que es una verdadera joya y además muy, muy único, ¿no? No es cualquier cosa. Bueno, y que efectivamente parece prudente no hacer cualquier cosa con ello, por ejemplo, no levantar 3 plantas encima. Bien, pues pongamos dinero público en ello. Si es una casa privada y a todos nos viene bien que sea así, pues démosle una subvención, un préstamo blando, démosle un proyecto hecho por alguien que lo paga, pues yo tampoco le pondría esto en manos ni del Ayuntamiento ni del Cabildo, sino una especie de autoridad patrimoniarca, como la autoridad portuaria o costas, que tengan una cierta autonomía para enfocar eso, no dependiendo de los vaivenes a veces de quién está en el grupo de gobierno y ese tipo de cosas que en un sitio pequeño como es este, pues terminan personalizando a veces una decisión fuera de cualquier sentido común y de cualquier lógica. Esas casas a las que usted se refiere, que creo que todos somos capaces de imaginar, yo creo que tienen cada una de ellas al menos 5 o 6 soluciones arquitectónicas para ponerlas en marcha con 5 o 6 diferentes usos, y lo que hace falta es coger, pues de esas 60 que están catalogadas, por lo menos las 30 donde haya una manifestación de interés por hacer algo, y decir qué es lo que sí se puede hacer. Lo que no es cabal es que la ciudad esté haciendo su planificación, que entre otras cosas es un plan general que está en marcha, hablando como loros y cediendo todo tipo de barbaridades a los solares, que son solares. No se habla de levantar 8 plantas en el islote del Francés, pero hombre, por favor, quiero decir que hay que dar una salida a las cosas, hay que dar una salida, pero de verdad, vamos, eso no saldrá en la vida, claro, si lo planifican de esa manera, pero al margen de eso, si esa es la actitud de determinadas personas o políticos o técnicos o tal, hacia una cosa que es un bien patrimonial de primer orden, como es el islote del Francés, es decir, no solamente no prohibir la construcción, sino estimularla en grado alto, ¿por qué no en un edificio que esté en el centro? Y al centro le hace mucho más falta que al islote dotarle de vida, ¿no? Así que Lo que pasa es que también luego aquí chocamos con los intereses también privados, quien tiene unos derechos, ¿no?, unos propietarios. Lo digo, por ejemplo, en el islote del Francés, sí. Los propietarios pleitean porque tienen ¿no? Antes eran unas naves, Sí. Me refiero a que luego también a veces se hace demagogia también con eso, es decir, porque otra de las teorías las que dicen es, que tú también lo has dicho, es decir, que el que me declare protegido me tiene que pagar. Bueno, eso está claro. Claro, el que declara paga, y luego declaran pero no pagan, ¿no? Claro, es decir, esa es una primera orientación, es decir, vamos a ir a la guerra y a conquistar no sé qué. Bueno, y ahora el jefe, ¿qué hace? Está tomando vino en el palacio. Coño, pero nosotros también, no nos van a mandar a nosotros a la guerra, ¿no? Vamos a proteger todo el patrimonio de Arrecife, hay que tal, los propietarios privados tienen que cuidar mucho y tal, y si no se les pone una multa y tal. ¿Qué hace la administración? Bueno, pues la administración hace, el Cabildo, oiga, necesita más oficinas, pues se hace un edificio nuevo en las afueras, con lo cual es un edificio nuevo, no aprovecha el patrimonio, no invierte en el patrimonio, pero además se lleva las cosas a una cierta distancia, con lo cual le complica a todos los que antes, alrededor de la actividad del Cabildo, daban vida al centro, ahora ya no están en el centro, es decir, han despoblado el centro por sí mismos, bueno, el Cabildo de su momento y la corporación que fue, por sí mismos y por todo lo que va detrás. Bueno, ¿qué hace? Así podemos seguir con las escuelas, hay que hacer un colegio. Ahora se tuvo que tirar uno porque estaba en la estructura en mal estado, pues ha aprovechado la administración correspondiente a educación para coger 10 casas del charco y meter ahí el colegio que se quita del otro lado. Bueno, si es que eso fuese equivalente, que a mi juicio lo es, porque da un poco lo mismo ir a la calle José Antonio que al charco los chavales. Pues entonces son un montón de cosas donde la administración, y puede uno seguir por la Cámara de Comercio, pero en fin, las cosas que son institucionalmente más o menos privadas o más o menos públicas, y ninguna ha apostado
ninguna gente inteligente al frente de esas entidades, en la parte directiva, en la parte técnica, un montón de presupuesto de dinero, y ninguna de esas opciones ha sido voy a coger unas casas del barrio, del casco antiguo y rehabilitarlas. Ha sido me hago un edificio nuevo en otra parte. Sí, bueno, a veces... Entonces, bien, ha faltado un ejemplo y sigue faltando un ejemplo, es decir, hoy por hoy siguen habiendo en proyecto cosas que va a hacer la Administración, cosas nuevas que siguen planteadas sin rehabilitar ningún edificio antiguo, que sería una solución, ¿no? Yo siempre he apostado porque el Cabildo todos los años pues se gaste un par de millones de euros en comprar un edificio. ¿Para qué? Para nada, pues para guardarlo, para cuando le vaya haciendo falta tener espacio, pues tenerlo. ¿No tuvo polémica con la casa de la calle Fajardo, la del museo? Sí, a mí me parece muy bien comprada la casa, un fuerte aplauso a la compra, y después todo lo demás me parece que no tiene ningún sentido. Desde gastarse 250.000 euros en saber si aquello se sostiene o no, digo, hombre, por Dios, y ya por 10 euros ya te lo digo yo, pero que, y después hay que inventar como un museo arqueológico donde la faceta del contenido del museo todavía no está suficientemente elaborada, así que vamos como arrastrados ahí, y al final pues habrá una cierta inversión de un montón de dinero. Tampoco sabemos muy bien qué se va a hacer en el islote del Amor, se habla de tal, sí, pero es decir, aquella naturalidad de las cosas de, pues voy a poner unas piscinas y un restaurante, ¿no? Que es lo mismo que dio César Manrique, y que, bueno, yo creo que a cualquiera se le ocurre que funciona. Ahí nos ponen como el lago sí, Martián. Pero hay gente que dice que eso igual funcionó en los 70, lago Martianes, pero ahí hay una estética, ya las piscinas ya son más normales, que a lo mejor... ¿Sabes? Que a lo mejor también que César se mantiene arriba, y hay que tener cierta flexibilidad con lo que dijo César también, ¿no? Hay teorías que dicen que, bueno, que César también lo planteaba en unos años, en los años 70, y que, bueno, no sé, digo yo. No, sí, en ese aspecto, en el aspecto estético, incluso tal, estoy de acuerdo, pero esa en concreto, yo creo que Arrecife, que tiene un déficit de zonas de recreo ¿Sí? En la costa, es decir, ¿dónde se puede uno bañar en Arrecife? Pues pusieron unos pantalanes que tuvieron un gran éxito en el Parque Nuevo, aquí al lado. Pues apareció de repente la autoridad portuaria y dijo que eso estaba prohibido, no tiene usted licencia, fuera. Y no dieron posibilidad ni de analizar qué estaba pasando allí. Entonces, ese era un punto acertado. Un montón de gente tenía oportunidad de bañarse ahí, como ocurría hace años y años, ¿no? que se tiraban los muelles. Sí, pues ir a la piscina del casino, y la rampa del casino era casi más atractiva que porque tiene un punto de juego y de cosas y tal. Bueno, yo creo que sí que funcionaría, ¿no? Que es una cosa, los hoteles de Arrecife están llenos, pero llenos, son unos llenazos que es difícil encontrar habitación a buen precio. Hay una cierta puesta en marcha, por lo tanto, del sector turístico solo en la parte de la playa del Reducto, que es donde hay un poco de dignidad también. Luis, nos hemos ido muchísimo de tiempo. Sí. Sí, no sé, me imagino que ya para otra ocasión también hablaremos de otras cuestiones, y seguro que también para los informativos ya te llamaremos. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Las palabras de Luis Díaz Feria, arquitecto. Al final, la verdad que podríamos estar hablando, pero es que ya se me ha ido el tiempo muchísimo. Bueno, lo que ha venido a decir Luis es que también el patrimonio hay que protegerlo, pero sobre todo ese titular un poco, hay que tener claro qué se quiere hacer con el patrimonio. Lo que no se puede hacer es conservarlo, protegerlo, un grado de protección elevado a lo mejor, y luego no tener claro qué se quiere hacer, porque lo que al final casi es la propia muerte del inmueble, ¿no? Él ha dicho algunas de las ideas que se podrían hacer, y también que a veces falta, pues bueno, entre los que nos dirigen un poco, los que dirigen, los políticos y tal, un poco más de ideas claras también, seguro que no nos vendrían nada mal. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.